vamos a arrancar con toda la información que les hemos preparado para este día. El día después de la condena a Genaro García Luna, podemos decir el narcotraficante, ya el que fuera superpolicía, el que fue secretario de seguridad, hoy preso por narcotráfico y así lo estará por más de 3 décadas. Esta es la información que salió el día de ayer. Claro que generó un revuelo en todo el país, que estaba muy a la espera de saber cuál iba a ser el destino de este personaje que nos tuvo a todos en sus manos con la guerra contra el narcotráfico. Al final de cuentas, pues ya se le dicta esta condena y se le deja en una posición muy delicada, de acuerdo con las palabras del juez Brian Cogan, se le deja al nivel de un narcotraficante del tamaño de Joaquín Guzmán Loera. Perla Velázquez, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo está todo el auditorio? ¿Cómo están todos aquí en la transmisión de Café y Noticias? Pues sí, como bien mencionas, ya es oficial esta sentencia que se le da, porque de que ya era narcotraficante, desde que se le encontró culpable a este personaje, era más que narcotraficante. El día de ayer lo que se da son cuántos años va a pasar recluido, si sí era pues apto para una cadena perpetua, y me quedo con las palabras, por ejemplo, que dice el día de ayer el periodista Jesús García, que fue una de las personas que estuvo en este juicio, estuvo siguiendo todo este proceso. Él incluso también estuvo en el juicio de el Chapo, Joaquín El Chapo Guzmán, ahora está en este de Genaro García Luna. ¿Cuál es la relación? Que los dos son narcotraficantes, que los dos terminan haciendo y operando con recursos ilícitos. Lo que buscaban era parecer a los mismos intereses, solo que uno tiene una gran diferencia, que estaba trabajando en el gobierno de México, estaba siendo un funcionario público, estaba, según con lo que él hacía, era combatir al crimen organizado, pero nos hemos dado cuenta que no es así, que más bien durante ese sexenio y durante el tiempo que estuvo en los cargos que ocupó en la función pública, pues era un narcotraficante quien estaba dentro de estas labores, era un personaje más de ellos. Creo que es más peligroso todavía que un Chapo Guzmán, que el Chapo Guzmán lo sabemos desde un principio, es una persona que estaba y siempre se ha visto así como un narcotraficante, pero el otro no. Genaro García Luna, y lo dijo el día de ayer el juez Brian Cogan, fue un personaje con dos caras que él mismo se las creyó, y es más preocupante esta situación. Nos hace ver que es un funcionario quien era recto, un funcionario quien sí tenía esta supuesta actitud para combatir al crimen organizado, y ahora cada una de las palabras, de las cosas que se dijeron y los testigos también que aportaron en este juicio en contra de Genaro García Luna, no nos deja alguna duda que es un narcotraficante de doble cara, y creo que esto es peor porque estuvimos bajo su responsabilidad. Entonces, en sus manos, sí, qué fuerte es darte cuenta de esa situación, y es todo lo que pasó el día de ayer, ¿no? Entonces, pues sí, muy, muy grave que se condene allá en Estados Unidos a un exfuncionario público, pero más grave todavía que haya estado también aquí al frente, y que todavía esos daños que dejó la guerra contra el narcotráfico, todo lo que ocasionó, pues no hayan sido resueltos al 100%. Mira, yo creo que muchos nos estamos haciendo la pregunta que se hace Virginia Rodríguez acá, que nos deja en el chat de Café y Noticias, que si estamos hablando, porque pues sí, hasta el propio Jesús García en la entrevista que le da a los periodistas el día de ayer lo mencionaba, y creo que es algo que nos está retumbando a todos. Si el juez lo deja en la misma posición que a Joaquín Guzmán Loera, aunque le dice, aunque te vistas muy elegante y todo, eres un narcotraficante, claro, de esa calaña. Nos dice Virginia Rodríguez, ¿y por qué no le dieron cadena perpetua como el Chapo? Uh-huh. No creo que pues es la interrogante que tenemos todos desde ayer. Claro que a lo mejor no cumplo con la objetividad periodística a la que estamos obligadas, pero yo desde hace unos días lo decía, yo quiero que le den cadena perpetua a Genaro García Luna. Creo que era un deseo de muchos que pues ver ahí en una cadena perpetua reflejado un asunto de justicia al final de cuentas. Pero pues queda esa duda, o sea, sí es como muy fuerte lo que le dice el juez,
pero si lo deja en la misma posición que a uno que sí le dio cadena perpetua, ¿por qué a él no? O sea, son muchísimas cosas, nos tendríamos también que meter al sistema penal de Estados Unidos incluso, pero pues sí, nos queda como esa interrogante, creo que a todos, de por qué no hubo una cadena perpetua. Quizá lo deseábamos, sí, pero pues no la hubo y solamente serán 38 años, que son bastantes, aunque también hay que decirlo, pues hay que ver si se le van a restar los 5 que ya pasó preso, si es que puede acceder a estos beneficios como de salir antes, por buena conducta, etcétera, pero pues eso ya se irá sabiendo con el tiempo, Perlita. Así es, pues con el tiempo vamos a ir viendo qué vaya a pasar con este personaje, que hay que seguir gritándolo y seguir diciéndolo. Es un narcotraficante, es una persona que estuvo trabajando aquí con Felipe Calderón y con más personas. O sea, no nada más este personaje, claro, lo ubicamos inmediatamente, Genaro García Luna, Felipe Calderón, pero son más personas que están implicadas, perdón, en esta situación, en todo este trabajo colaborativo. Muy probablemente es muy ingenuo pensar que actuó solo. Entonces, pues claro que hay que seguir presionando para que en México haya ese tipo de investigaciones, que en México se encuentre la justicia y va a haber una respuesta incluso diferente de la sociedad, ¿no? Porque muchos el día de ayer los veía muy activos, incluso hablando también sobre este tema en redes sociales, en las calles, atentos a lo que estaba pasando, pero había otros comentarios que decían, es que en dónde están transmitiendo la sentencia que se le va a dar al exsecretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón. ¿Cómo? ¿Es hoy? Había un desconocimiento también por ese otro lado de los medios de comunicación que intentaron guardar silencio a lo largo de todo este juicio, desde que lo detienen en 2019, que no quisieron hacer una bola más grande porque también los va a pasar a raspar y no se busca, ¿no? De parte de ellos que salgan ahí metidos en este tema, pero claro que hay que estar recordando quiénes son las personas que estuvieron trabajando con Genaro García Luna. E incluso hoy aquí en Café y Noticias vamos a recuperar algunos de los puntos que le da Gerardo Fernández Noroña desde hace varios años, cómo fue una de las personas que le estuvo diciendo, que le estuvo recriminando, que él era un delincuente, que él era un asesino, que él era también parte de toda esta mafia y de un montaje en el cual él era partícipe para hacernos creer que estaban combatiendo la seguridad durante ese sexenio y ese periodo, cosa muy distinta. Y como lo dice el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, solo es la degradación de ese momento, de ese sexenio que tanto daño nos ha hecho, y digo nos ha hecho porque nos sigue, ¿no? Todavía sigue provocando varias heridas abiertas. Entonces, pues hay que seguir diciéndolo, seguir gritándolo. Ya sabe que en estos espacios usted va a encontrar toda esa información, nada de sesgos, para que esté bien informado. Sí, me regreso rápidamente al punto que decías, Perla, sobre los medios de comunicación. Para algunos puede resultar muy interesante, pero para quienes estamos en este gremio periodístico, es un asunto hasta obligado, ¿no? De la ética periodística, de tener que hablar de la responsabilidad que también tuvieron los medios de comunicación y del juego que estuvieron tomando periodistas, ¿no? En ese periodo, porque eso es lo característico de Genaro García Luna, que no fue un político que solamente se dedicó a manejar la secretaría que tenía en sus manos, sino que también se dedicó a seducir periodistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos recuperando los spots de este gran teatro de la guerra contra el narcotráfico, un teatro dolorosísimo, un teatro lleno de sangre, hay que decirlo también. Pero, o sea, el sustento de la guerra también dejó millones de pesos a muchos medios, ¿no? O sea, se hicieron series, se hicieron millones de spots que las televisoras pasaban cada minuto, cada minuto. Entonces, o sea, si algo ayudó a sostener la guerra de Calderón y Genaro García Luna fueron los medios de comunicación. Y tomo eso también, porque, o sea, es impresionante escuchar a un Ciro Gómez Leiva que, pues bueno, ya se va a España,
pero escucharlo decir que están sentenciando a Genaro García Luna sin una sola prueba. O sea, todavía un periodista que es incapaz de reconocer lo que fue la guerra contra el narcotráfico en México, o sea, ya te habla de que tiene cero humanismo, cero ética, cero responsabilidad con la gente. O sea, cero, y aunque publique cápsulas sobre víctimas, sobre desaparecidos, sobre madres buscadoras, si todavía no eres capaz de admitir que hubo un narcotraficante al frente de la guerra que nos sumió a todos en la violencia, ya es, por favor, ya no hay salvación alguna. Entonces, pero sí nos habla de cómo estuvo Genaro García Luna, estuvieron Felipe Calderón, pero también estuvieron los medios de comunicación como soporte para todo lo que esos dos estuvieron haciendo, que hoy es la gran farsa. Sí, una gran farsa porque recordando y viendo cada uno de estos spots nos hacían creer que era una lucha que estaban emprendiendo, que sí tenías que entender que salieron a las calles a combatir y empezar esta guerra contra el narcotráfico por nuestra seguridad, ¿no? Hoy por nuestro bien. Por nuestro bien, exacto. Y hoy lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa. La guerra es también un permiso para matar, para asesinar. Eso fue lo que sucedió desde que empieza todo este tema de la guerra contra el narcotráfico, desde que comenzamos a hablar más esta semana sobre ya la sentencia de Genaro García Luna, también comenzamos a hablar y a recordar los daños colaterales, ¿no? ¿Por qué decirles daños colaterales? Ya hablábamos en el versus pasado sobre la mal llamados daños colaterales. Es que no tuvo que haber existido ningún daño en torno a este tema, ¿no? O sea, no tuvo que haber existido una guerra contra el narcotráfico. Hoy la presidenta, después de cada uno de los comentarios y declaraciones que emite en torno a esta sentencia, hagamos una reflexión. Hay que pensar y hay que reflexionar. Recordemos, sí, estos mensajes que salían en radio, en televisión y los veíamos con toda una producción impresionante, de tratar de decir, vamos a trabajar para ustedes, vamos a trabajar para que ustedes se sientan seguros, y si usted se va a sentir seguro, si yo combato al crimen organizado, ya me dio ese permiso desde que estoy en el poder, un poder también al cual llega de una manera que es el fraude, que no le correspondía a Felipe Calderón estar ahí en este lugar de presidente, y lo primero y las primeras acciones que emprende son iniciar la guerra contra el narcotráfico y darle a un narcotraficante la Secretaría de Seguridad Pública, un cargo nada menor, para desde ahí arrancar esta guerra contra el narcotráfico, que pues sí, fue un permiso totalmente para matar, para asesinar, para desaparecer, dijo él, pues no importa, son los daños colaterales, perdón, pero son vidas. Cuando se trata de vidas hay que prestar muchísima más atención a lo que esté sucediendo, y en ese momento no se prestó atención. Humanidad Exacto. Es lo único que tenía que tener Calderón y Margarita Zavala y García Luna, y no la tuvieron. Por eso tenemos, y es grotesco tener en nuestro vocabulario esas frases, si la del haya sido como haya sido, es horrible que la tengamos y que se ocupe, o sea, lo de daño colateral es todavía peor, o sea, son cosas que ojalá nunca hubiéramos tenido entre nosotros, pero esos personajes nos las dejaron, porque así empezaron a justificar toda esta gran farsa. Vamos a ver estos spots, Perla, porque, o sea, uno los ve y te regresa a todo lo que estaba pasando en ese momento. La gente estaba en las calles, la gente estaba pidiendo el no más sangre, la gente estaba desesperada, era matanza tras matanza, era madre tras madre reclamándole a estos tres personajes, Calderón, Margarita Zavala y Genaro García Luna, y en los spots no, todo es porque es por ustedes, ¿no? Lo tenemos que hacer porque ustedes nos lo pidieron, cuando ahorita a todo lo que mencionabas hay que añadirle otro asunto. Calderón jamás lo mencionó en su campaña, lo de empezar una guerra contra el narcotráfico, jamás. Sí, o sea, ya ni hablar del fraude, ¿no? O sea, totalmente aquí es un espacio en el que creemos que en 2006 hubo un fraude y no hay duda de eso, pero, o sea, todavía el cobarde ni siquiera fue capaz de decir en su campaña, y eso también nos lleva a concluir
pues que esa idea de que la guerra contra el narcotráfico fue por un tema de legitimarse urgentemente frente a toda la gente que estaba muy enojada porque le habían robado la presidencia a López Obrador, pues sí, lo sacó para eso, para decir, no, pues va la mano dura y va la lluvia de spots que, o sea, también fue una época de bonanza para muchos, la guerra contra el narcotráfico, y eso todavía lo hace más doloroso. Sí, lo hace más doloroso, y creo que esta sentencia que se da el día de ayer, pues sí, nos hace regresarnos, preguntarnos, ver otra vez estos spots y ya verlos con una mirada distinta, de una mirada que la persona que estaba produciendo incluso estos spots era un mismo narcotraficante, una persona a la cual según combatían en ese periodo, pero pues todo lo contrario, era también parte de estas células criminales. Entonces, pues vamos a ver estos spots que recuperamos, algunos de ellos para ustedes. Es solamente una pequeña muestra de todo y toda la campaña que surgió en ese momento, así que los dejamos un ratito viendo estos videos, pero arrancamos, ya sabe, con este Café y Noticias, este espacio en donde ustedes ponen el café y nosotras las noticias. La Policía Federal capturó a José de Jesús Méndez, alias El Chango, líder de la organización criminal La Familia. Ay, las cosas andan mal. Pero estarían peor si nadie le hubiera entrado a detener al crimen organizado. ¿Será? ¡Claro! Estos desgraciados se meterían en nuestras casas y estarían controlando todo el país. Pues no lo había visto así, ¿eh? Yo estoy convencida que si el gobierno se mantiene firme, todos vamos a vivir en un México seguro. Trabajamos por un México seguro para ti y para tu familia. Gobierno Federal. Como nunca antes estamos debilitando la estructura y el poder económico de la delincuencia, haciendo decomisos históricos en drogas, armas y dinero. Hoy contamos con una Policía Federal profesional, mejor equipada y más honesta. La seguridad es responsabilidad de todos. Por eso he convocado a autoridades y ciudadanos a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Vale la pena la lucha. La razón eres tú. Seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto informe de gobierno. Gobierno Federal. Arturo Beltrán Leiva, cabeza del Cártel del Pacífico, conocido como el jefe de jefes, era uno de los delincuentes más buscados en México y en el mundo. Gracias a los trabajos de inteligencia, la Armada de México realiza un operativo para detenerlo. Más de 20 sicarios abren fuego para defenderlo. La Armada de México repele la agresión y Arturo Beltrán Leiva muere tratando de escapar. Es un hecho. México sigue avanzando para convertirse en un país de leyes y de libertades, donde las familias puedan vivir tranquilas. Trabajamos con fuerza por tu seguridad. Gobierno Federal. La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad, como en el Centro Cultural Antigua Estación de Ferrocarril en Cuautla. Aquí ensayamos nuestra obra de teatro. Con Centros Nueva Vida. Nos orientan para que nuestros hijos no caigan en las drogas. Y escuelas mejor equipadas. Con el nuevo taller, aprendemos más. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. 14 de septiembre de 2008. El Ejército Mexicano detecta un domicilio sospechoso. Con el apoyo de agentes del Ministerio Público Federal, realizan un cateo y encuentran 2 paquetes de marihuana, armas de diversos calibres y $26 millones en efectivo. El segundo decomiso más grande en la historia de México. No daremos un paso atrás en esta lucha. Gobierno Federal.